Al Cierre con Andrés Mompotes. Hola, saludos cordiales. Hoy es lunes 27 de agosto de 2018 y estamos listos para grabar Al Cierre, el podcast con el cual analizamos cada día las causas y las consecuencias de los temas más importantes de la agenda informativa. Y este lunes vamos a hablar con los editores y con los expertos de esta sala de redacción de qué viene ahora en el Congreso con los proyectos anticorrupción luego de que la consulta no alcanzó el umbral el domingo pasado. De qué va a pasar con los implicados en el caso del atentado al Centro Comercial Andino, de qué se viene también luego de la denuncia de un atraco masivo en Transmilenio y de cuál es el impacto de la decisión de México y Estados Unidos de negociar un nuevo tratado de libre comercio. Soy Andrés Mompotes, su director de Información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. Y en el tema clave estamos con Edulfo Peña, a quien hemos visto hoy hablando en Facebook Live, en videos, porque el asunto de la consulta anticorrupción, que se quedó por poco de ser aprobada por ese umbral de 12.140.000 votos que no se alcanzaron, finalmente tiene un segundo capítulo y es qué va a pasar con los proyectos en el Congreso que tratan de complementar y subsanar aquello que no fue aprobado en la consulta. Ya el presidente Iván Duque había presentado unos proyectos, pero anoche en una alocución presidencial anunció que iba a presentar uno más y el Partido Verde, en cabeza de sus líderes, Claudio López entre ellos, va a presentar otros proyectos también para tratar de poder resolver vía legislativa aquello que no se pudo hacer con la consulta. Estamos con Edulfo Peña, editor de política. Edulfo, ¿cuáles son esos proyectos que se vienen? Andrés, primero que todo decías que vendrá otro capítulo, vendrán como unos 2 o 3 capítulos, pero vamos con el inmediato. Todos los proyectos de la consulta, todos los 7 temas se van a recoger en proyectos. El presidente Duque ya ha presentado 4. ¿Cuáles? 1, hacer pública la declaración de renta de todos los servidores públicos, ampliar el pliego tipo a toda la contratación del Estado. Hasta ahora estamos hablando 2 temas que estaban en las preguntas de ayer. Sí, ese es el segundo. Tercero, limitar a 3 los periodos de todos los elegidos en corporaciones públicas, concejales, diputados, congresistas. Y cuarto, hacer imprescriptibles los delitos contra la administración pública. Eso los ha presentado Duque desde antes de la consulta, porque él los había metido en su campaña. Mañana Claudia López y Angélica Lozano. Pero antes de eso, Duque anunció uno nuevo. Y es importante porque es el que tiene que ver con extender la responsabilidad penal a las personas jurídicas en casos de corrupción. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa que haya estado involucrada en un caso de corrupción también responda como empresa, no solo las personas naturales. Es un ejercicio que se había hecho hacía mucho tiempo y entonces las personas jurídicas van a responder, pero también con sus gerentes, ¿no? Y con parte de sus recursos, yo creo, pero es un tema muy duro, muy fuerte. Es muy fuerte, muy estratégico. Porque eso puede llevar a una empresa casi que a quedar proscripta para hacer contrataciones, para poder seguir su curso normal. Y el punto de este argumento, el argumento de este punto mejor, es que los corruptos no son solamente los públicos, los empleados públicos, los congresistas o los empleados de Estado, sino también los particulares, entonces van a apretar un poco ahí a los particulares. Y decía que mañana Angélica Lozano presenta 5 proyectos. Son 7 las preguntas, pero como ya Duque había presentado 2 de los que ella considera que son como ella los quiere, entonces va a presentar 5. ¿Cuál va a presentar mañana Angélica? Reducir el salario de los congresistas, cárcel para los corruptos, presupuestos públicos de participación ciudadana discutidos en público, rendición de cuentas de los congresistas y hacer pública la declaración de renta, porque la que ha presentado Duque sobre este tema le falta una cosita a la que Claudia ha metido. Pero para recoger todos los temas. Bien, pero para que la gente entienda, o simplemente para recordarle, si era vía consulta, quedaba en la obligación del Congreso de sacar las normas que estaban aprobadas por el sí. Ahora que es vía legislativa, el Congreso puede decir sí o no, aunque los promotores de la consulta dicen que más de 11.700.000 votos son suficientes para decir que sí deben ser aprobados estos proyectos. ¿Usted qué cree que va a pasar? Lo que pasaba es que si se hubiera aprobado la consulta con todos los votos que se requería, el Congreso tenía la obligación jurídica, o sea, era un desacato en el que no podía incurrir. Ahora, como no se alcanzó a pasar la consulta, lo que el Congreso queda es con un mandato político muy fuerte, porque si hubieran sido por ahí 3 millones, 4, como muchos pensaban, pues el mandato era más
más suave, más, Sí, pero más es un frágil. mandato político, no un mandato No. jurídico, y Pero la eso sí. posibilidad de que sea derrotada alguno de esos proyectos es grande. Por ejemplo, le pregunto, ¿usted cree que va a pasar en el Congreso la ley que le rebaja los sueldos a los congresistas? Pues Andrés, yo estoy pensando que va a pasar muchas cosas que antes pensaba que no podían pasar. Yo hoy creo que están pasando, porque ya veo, llevamos una historia que estamos escribiendo para el periódico mañana y para el .com enseguida, es que ya el presidente del Congreso, en una entrevista que llamamos, dijo, hay que tramitar esos proyectos de manera urgente. El presidente Duque dijo, toca pronto. Entonces, Pero a ver, Macías, el presidente del Congreso, que dijo que no estaba de acuerdo con que les bajaran los salarios de los congresistas. Sí, y ahora dice toca urgente. A ver, yo quiero ver eso en el debate. Yo creo que sí van a cambiar las cosas, porque también, mira Andrés, yo creo esto. Ayer, domingo, hay un nuevo hecho político. Son casi 12 millones de colombianos, de ciudadanos que no necesitan partidos, que se están tomando la política. Entonces, si los congresistas, que son otro tanto, porque tampoco son más, los congresistas son menos, los votos que tienen que son menos, si no se apuran, pues yo creo que los van a reemplazar, los van a presionar, van a ir por ellos. Entonces, o los congresistas hacen caso del mandato ciudadano o corren riesgo, de manera que yo creo que esa es la razón para que comiencen a tramitar de esos proyectos. Hoy lo creo más que ayer, Andrés. Bueno, muy interesante, pero ya veremos. Edulfo, muchas gracias. Lo más leído en eltiempo.com. Y en el tema más leído vamos a hablar de un hecho criminal, el atraco masivo a un bus de Transmilenio, a un articulado en la ciudad de Bogotá el domingo en la noche. Y estamos con Óscar Fernando Murillo de la sección de Bogotá del Tiempo. ¿Qué fue lo que pasó, Óscar? Bueno, Andrés, buenas tardes. Sucedió en la noche del domingo, sobre la troncal norte de Transmilenio. Según las víctimas, que ya una de ellas que habló ya directamente con la policía de Bogotá, en la estación de la calle 142 abordaron varias personas, cerca de 7 sujetos, el bus como usuarios cualquiera. Pero cuando estaban llegando a la siguiente estación, que es la de la calle 146, se repartieron, tareas. Unos se encargaron de bloquear las salidas, mientras que otros, con armas blancas, empezaron a intimidar a los usuarios. El relato de la víctima es, por supuesto, pieza vital de las autoridades, que ya están tras la pista de los criminales. Todo sucedió en el vagón, en el primer vagón del articulado, que es el que está ahí cerquita al conductor. ¿Cuántos criminales tuvieron que ver con este hecho? Se hablan de 8 personas. Muchas personas. Son muchas personas, quienes además salieron del bus, corrieron por la autopista norte y pues se perdió la pista de ellos, ¿no? Mire la coincidencia, usted ese mismo día, en El Tiempo, hizo un informe sobre qué había pasado con las personas que habían sido detenidas por protagonizar atracos en Transmilenio. Así es. Y el informe denunciaba que buena parte de esas personas estaban hoy en libertad. ¿Por qué? Así es, Andrés. La policía reporta 1.250 capturados por hurto en lo que va del año en el sistema Transmilenio, en buses, estaciones y portales, y aunque no hay un dato específico de a dónde están estas personas, hablamos con varias fuentes, entre ellas un juez, que nos explicó que, entre otras, las leyes son muy laxas porque estos son robos de mínimas cuantías. Entonces, cuando un fiscal los presenta ante los jueces, generalmente no piden medida de aseguramiento, no tienen antecedentes, no son robos graves. Y dentro de lo que destacaba en ese informe yo el domingo, era que en esa troncal de Transmilenio se han presentado 723 hurtos. Es la troncal de la autopista norte la más afectada. Por supuesto, el cosquilleo es la modalidad que más se usa. Sin embargo, el uso de armas blancas es muy importante. Se han incautado más de 10.500 armas blancas en el sistema Transmilenio. Entonces, por un lado, las cárceles también están muy llenas, no hay a dónde meter. Es un problema el hacinamiento. Así es, no hay. Pero no debería ser una excusa para que sigamos viendo repetidamente atracos y que los responsables no paguen por ello. Claro, así es. Y además hay cerca de 110.000 audiencias represadas en todo el país. Estamos enfrentados a varias circunstancias: el hacinamiento carcelario, la congestión judicial y, por supuesto, también a que estas bandas, que también son empresas criminales organizadas, tienen en quien hurta el eslabón más pequeño, que pueden reemplazar fácilmente si es detenido. Entonces, esta es más o menos la situación.
Estaremos muy pendientes de qué pasa con esta banda, si la capturan, y lo traeremos nuevamente aquí, Oscar, para que nos explique el futuro de esta situación. Oscar, muchas gracias. A usted, Andrés. La cifra del día. Y en la cifra del día vamos a hablar de un tema judicial. El pasado viernes les contábamos cómo la decisión de un juez dejó libre a 10 de los implicados en el caso del atentado en el Centro Comercial Andino en junio de 2017, cuando ocurrió ese atentado. Pues bien, estas personas nuevamente tienen bajo sus hombros el peso de la ley, porque la justicia, la fiscalía, decidió en otro caso volverlos a detener. Ellos empezaron a quedar en libertad y en la medida que salían de la cárcel los estaba esperando la policía para volverlos a capturar. Estamos con María Isabel Ortiz, de la sección de Justicia del Tiempo. ¿Qué fue lo que pasó, María Isabel? Pues Andrés, como lo estabas comentando, a partir del domingo comenzaron a quedar en libertad los implicados en este caso por vencimiento de término, como tú lo explicaste, y la policía los empezó a recapturar. Este nuevo caso, este nuevo proceso que deben enfrentar es por rebelión. Esta vez las autoridades los están investigando por ser presuntamente miembros del ELN, ya directamente en las audiencias de imputación de cargos contra los tres primeros. ¿Ese caso es distinto al que se llevaba anteriormente? Sí, Andrés, es completamente distinto. ¿Por qué? Porque el que tenían anteriormente era por concierto para delinquir, por tentativa de homicidio, entre otros delitos, por el caso del Andino, que recordemos dejó a 3 personas muertas y varios heridos. En este caso, que según la Fiscalía es producto de 9 meses de investigación, se les está investigando por ser del ELN, por presuntamente haber ido incluso a campamentos del ELN en Arauca y Venezuela para recibir instrucción militar sobre cómo, por ejemplo, preparar artefactos explosivos, entre otras cosas, para venir a ser parte de las células de milicias urbanas de este grupo delincuencial y cometer atentados como el del Andino, pero también otros atentados. Entonces lo que está diciendo la Fiscalía es esto, que ellos fueron en el ELN, estuvieron en el ELN, recibieron instrucción militar. A cambio, ellos lo que entregaban como a los guerrilleros rasos era darles una educación, por ejemplo, en maoístas o más de una educación a cambio de esa instrucción militar. Sí, inicialmente la detención fue sobre 3 personas que salieron anoche y hoy hubo una detención sobre otras 3 personas, creo que eran mujeres que salían de la cárcel del Buen Pastor. Exactamente. El domingo, como tú lo comentas, salieron 3 hombres de la cárcel La Modelo y ellos fueron recapturados. Estos son los 3 que hoy fueron legalizadas sus capturas y que en este momento sigue la imputación de cargos. Hoy salieron en libertad 4 mujeres de la cárcel de Buen Pastor. Ellas ya también fueron recapturadas, pero para ellas aún no se ha puesto la fecha y la hora de la audiencia tanto de legalización de captura como de imputación de cargo. Eso quiere decir que faltan aún personas por salir, que una vez crucen la puerta de la cárcel deberán ser tomadas nuevamente por la policía y llevadas a un juez de legalización de captura. Exactamente, de hecho en este momento tenemos información de otros 3 hombres que estarían en la picota. Ellos no han salido por cuenta de la orden judicial que les dejó en libertad por vencimiento de término, pero tan pronto salgan de la cárcel serán recapturados y vinculados a este nuevo proceso que es por rebelión para estos 10 implicados. La consecuencia de esto, María Isabel, puede ser que la Fiscalía tiene que demostrarle al país que no va a dejar que suceda lo mismo que ocurrió con el primer caso. Así es, Andrés, porque básicamente este caso lo que los está investigando es por haber recibido esta instrucción militar del ELN para cometer atentados, por ejemplo, como el del Andino. Entonces, en este caso las autoridades tienen la responsabilidad de demostrar que estas personas no solo son un peligro para la sociedad, sino que conformaban una estructura criminal, un miembro, un brazo, si se quiere, del ELN en las ciudades. ¿Y las familias de los detenidos qué han dicho? Andrés, ellos instauraron una tutela en la mañana de hoy. La tutela lo que dicen es que rechazan la forma como se ha venido manejando la información, que rechazan también el hecho de que se les haya dejado en libertad en primer lugar y le piden a las autoridades, a la Fiscalía, al presidente y a otras autoridades que les den resultados. Ya ha pasado más de un año desde el atentado, también ha pasado más de un año desde que las autoridades capturaron a estos 10 implicados y aún, por ejemplo, el caso por el atentado del Andino sigue en etapa preparatoria, que es más de un año y no se ha llegado a nada, básicamente. María Isabel, muchas gracias. Con gusto, Andrés. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de un tema internacional. Estamos con Holman Rodríguez de la sección internacional del Tiempo, porque hoy el presidente mexicano Enrique Peña Nieto anunció
que había conversado con su homólogo Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para abrir la puerta a un nuevo tratado comercial que resolviera las diferencias que había, especialmente de Estados Unidos en relación con el NAFTA, con ese gran tratado de América del Norte, y que ahora dejaría por fuera a Canadá. ¿Qué fue lo que pasó, Holman? Andrés, pues básicamente lo que se anunció hoy es el fruto de 5 semanas muy intensas de renegociación del TLCAN, que es el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá, pero que en esta parte solamente es la renegociación entre Estados Unidos y México. Deja de llamarse TLC-CAN y se pasa a llamar Acuerdo Comercial México-Estados Unidos. Básicamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que anuncia es que él está feliz porque se lograron muchas de las cosas que él había exigido para favorecer a los trabajadores estadounidenses y para favorecer a la industria estadounidense, especialmente de vehículos, con unas condiciones nuevas en materia técnica un poco complejas, pero que le va a ayudar a obtener réditos tanto para Donald Trump en las elecciones de noviembre, que son de Senado, se van a reelegir 33 miembros de Senado, pero también le va a servir a el presidente mexicano Enrique Peña Nieto para mostrar algo, y eso es lo que están diciendo analistas, de que va a poder presentar en su informe final que renegoció el Tratado de Libre Comercio. Pero Holman, entonces, uno dice, aquí hay un ganador, el presidente Trump, logró lo que buscaba. Así es. Y algunos críticos hoy en México están diciendo que el presidente Peña Nieto es perdedor. ¿Usted cree que sí es perdedor? Tal vez hay que mirar mucho más en detalle los aspectos del acuerdo. Hay unos aspectos técnicos que deben comenzar a mirar ahora en México, porque obviamente al mostrarse tan feliz Donald Trump de esta renegociación, eso causó inmediatamente las sospechas en México de qué fue lo que se firmó. Se dice que esta forma tan acelerada de buscar una renegociación pues le convenía a los dos, pero obviamente quien hoy ha salido a marcar el triunfo y la victoria ha sido el presidente estadounidense. ¿Y uno puede decir que Canadá pierde en este momento o está en pausa? En este momento Canadá está en pausa, y lo que sí anunció es que ellos no van a firmar cualquier cosa y que ellos no van a firmar bajo la presión de unos tiempos, como en este momento sí se le vio tanto a Peña Nieto como a Trump. Entonces, el gobierno canadiense está muy reflexivo porque ellos quieren mirar realmente si les conviene el acuerdo comercial para firmarlo con Estados Unidos, y en ese sentido, digámoslo, ellos son una parte como el fiel de la balanza en estos momentos. Así es, Holman, muchas gracias. Terminamos el primer podcast de esta semana. Los invitamos a que nos acompañen mañana aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso.